Este es un episodio más de Tangente Podcast. Yo soy Lucy Rodríguez y hoy quiero hablar acerca pues, de fenómenos que estamos viendo en la región, pero que también tienen eco en otros lados. Y antes de explicarles más acerca de qué vamos a hablar y quién viene aquí conmigo, pues les quiero recordar por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es la forma en que nos ayudan a que este podcast sea sostenible y les traigamos más contenido. Y también recordarles que estamos en todas las redes sociales, nos encuentran como Tangente GT. O también si prefieren solo audio, pues estamos en todas las plataformas de streaming y que nos ayudan muchísimo si comparten pues nuestro contenido con sus amistades, con su familia y demás. Y bueno, habiendo hecho esos recordatorios, pues les cuento que está aquí conmigo Alejandra Martínez, bienvenida. Gracias, Lucy, gracias. Bueno, Ale es historiadora, luego ya van a escuchar cuando hable más que es venezolana, aunque ya lleva años viviendo aquí en Guatemala y pues la invito hoy porque pues yo quiero ponerme al día de Venezuela. Yo sé que tuvieron unos meses pues difíciles, un final del año pasado difícil, un inicio de este también, y lamentablemente no tuvimos tiempo o no logramos coordinar para hacer un episodio aquí en Tangente cuando pues quizás estaba ardiendo la brasa, pero ahora que ya se bajó un poquito, o bueno, corrígeme si ya se bajó un poquito la temperatura allá en Venezuela, pues quizá podemos reflexionar acerca de qué fue lo que sucedió, cómo está Venezuela ahorita. Y luego sí me gustaría ir extrapolando algunos fenómenos que hemos visto a lo largo de décadas en Venezuela, pero que de repente van haciendo eco en otras latitudes que uno no se esperaría. Así que Ale, contame cómo está Venezuela y cómo afectó pues el inicio de este año y finales del año anterior. Bueno, básicamente lo que hay que saber es que el año pasado, el 28 de julio de 2024, tuvimos unas elecciones presidenciales, unas elecciones en donde se cometió un fraude electoral, de los fraudes electorales probablemente más grotescos de la historia latinoamericana, porque digamos había por parte del candidato favorito, que era Edmundo González Urrutia, había una diferencia de 40 puntos, o sea, una diferencia que al final quedaron los resultados 70-30. Wow. Y con todo y eso, y además que se demostró porque, digamos, la dirigencia política pudo conseguir el 88% de las actas de votación que están subidas, escaneadas en una página web. Ahí cualquier persona puede entrar a la página Resultados con Venezuela y puede ver cómo, cuál fue el resultado de esa elección. Al día de hoy, que estamos a ¿cuánto? 8 meses, 9 meses. Todavía el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no ha publicado los datos, no ha publicado nada. La semana pasada ellos habían dicho que habían sido víctimas de un hackeo, la página, y que por eso no entregaron los datos, y la semana pasada dijeron, bueno, ya resolvimos el hackeo, ya está todo bien, pero aún así no muestran los resultados. Así como que, bueno, perfecto. 9 meses después te liberaste del hackeo y todavía no ponen los resultados. Pero no hay datos, siempre no. Ajá. Entonces, básicamente había una leve esperanza. Yo no guardaba ninguna esperanza realmente, pero algunos sí guardaban una leve esperanza de que el 10 de enero de 2025, que es el día que se supone debía tomar posesión el nuevo gobierno, pasara algo. No sé, que saliera la Fuerza Armada, que algo pasara. No sucedió nada. Que era más o menos el escenario que yo me perfilaba. Entonces, bueno, algunos todavía hay divisiones fuertes dentro de la oposición democrática venezolana sobre qué hacer, y esa es la gran pregunta en la que estamos ahorita. Hay divisiones profundas en cuanto a la estrategia que se va a seguir de ahora en adelante. Yo me inclino por la tesis de que, bueno, de que nos robaron. O sea, y eso, o sea, si yo salgo a la calle ahorita y viene un marero y me roba el teléfono, pues es horrible. Yo puedo poner la denuncia, yo puedo
ponerlo en mis redes sociales, etcétera, pero me quedé robada. Pues la posibilidad de que me devuelvan mi teléfono es baja. Muy baja o nula, sí. Y son cosas que han pasado en la historia. Yo me estoy dedicando ahorita, estos meses, a pensar, a investigar sobre el tema. Y me he puesto a leer sobre los fraudes electorales en América Latina, porque también ha habido fraudes electorales en la historia de América Latina que han llevado inmediatamente a transiciones políticas. Y hay antes de profundizar en eso, te iba a preguntar una cosa. ¿El gobierno qué dice? O sea, ¿cuál es la versión oficial de esto? ¿Hacen caso omiso? ¿Nunca hubo elección? ¿No dan resultado? No. El 10 de enero fue un día como cualquier otro, sigamos adelante. O sea, ¿cuál es la versión de ellos? ¿Cuál es la versión es que el presidente del Consejo Nacional Electoral salió diciendo Maduro ganó por 7 puntos de diferencia, unos resultados que se inventaron, que se sacaron de una servilleta porque ni siquiera cuadraban los porcentajes. Luego, como el Tribunal Supremo de Justicia ratificó esos resultados que nunca presentaron. O sea, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó los resultados que dijo el CNE que nunca comprobó. Dios mío. Y luego la Asamblea Nacional, que es básicamente el Congreso, el Poder Legislativo, juramentó a Maduro el 10 de enero como el presidente. Okay. O sea, fue un autogolpe, pues fue un golpe de Estado brutal. O sea, se desconoció la soberanía popular. Y bueno, y lo lamentable que era, digamos, la esperanza que tenía mucha gente. Incluso yo en algún momento, por ejemplo, en las horas de ese día de las elecciones, el 28 de julio, de que pasara algo con las Fuerzas Armadas, de que pasara algo en el ejército, de que el ejército dijera, mira, esto ya está... Pero no pasó, pues. O sea, lo que te dice es que el régimen venezolano está monolíticamente unido, o sea, todas las corporaciones, porque hay varias, digamos, hay varios tentáculos dentro de eso que se llama el madurismo, digamos, porque además no todo el chavismo ahora está con Maduro, es algo bien complicado. Sí. Hay unos chavistas originarios que dicen, Maduro traicionó el legado de Chávez, entonces, pero esa coalición dominante que se ha convertido el régimen venezolano tiene varios tentáculos y todas parecieran estar ahorita como pegadas, soldadas con acero, no sé, o sea, no hay algo que fracture o algo que mueva los cimientos y que dirija al país hacia una apertura. Y la oposición, por el otro lado, está disminuida completamente, o sea, están prácticamente toda la dirigencia o está en el exilio, o está presa, o están escondidos en la clandestinidad. Entonces, digamos, hacer política siendo oposición en Venezuela ahorita es prácticamente imposible. Y si después del descanso de Semana Santa regresa inspirado a construir una nueva vida, una carrera nueva y quiere buscar empleo, recuérdese que Transdoc es la feria permanente del empleo. Ahí en la página de Transdoc puede encontrar más o menos unas 2,000 ofertas, si no es que más, porque es una plataforma viva que va cambiando y que se va actualizando día con día. Así que si quiere buscar una nueva opción de empleo, recuérdese visitar Transdoc o escribir a info@transdoc.com. Sí, ¿no? Y me imagino que también golpeados, o sea, totalmente desmoralizados, los pocos que quedan, que no están en el exilio, presos también. Sí, y algunos ya entregados, ¿no? Es decir, bueno, aquí esta es la gente que quedó, esta es la gente que manda, hay que negociar con ellos algún espacio que les permitan, dinero, porque claro, esta gente aplica la tesis de Pablo Escobar, o plata o plomo, o sea, si no quieres plomo, aquí hay plata y te callas la boca. Wow, sí, qué complicado y qué difícil, pero cuando te interrumpí ibas a ir hacia cómo has ido estudiando pues temas similares de fraudes electorales en América Latina, y si quieres volvamos a eso porque creo que es bastante interesante. Bueno,
claro, en el año pasado había la tesis de que un intento de fraude o podía más bien abrir la compuerta, o sea, si el fraude era muy grotesco, podía abrir la compuerta hacia una transición. Luego, digamos, no pasó eso, entonces estoy estudiando otro tipo de fraudes electorales. Entonces, estoy estudiando más o menos historia comparada de América Latina, donde ha habido fraudes electorales que han consolidado, o sea, en lugar de haber provocado una transición, más bien consolidaron una coalición dominante en el poder. Entonces, te comentaba un poquito fuera del aire que un caso que me llamó la atención y que lo estoy leyendo por un libro que salió recientemente, que es el fraude aquí en Guatemala de 1974, hace 50 años, 51 años justamente, que es el fraude que le hicieron a la democracia cristiana, a Ríos Montt en ese momento. Y tiene, digamos, hay similitudes importantes entre, por ejemplo, la democracia cristiana guatemalteca y la oposición venezolana. Por ejemplo, una que yo veo es la forma en la que se llega a la candidatura de Ríos Montt, por ejemplo, que es algo parecida a la forma en que se llega a la candidatura de Edmundo González. Porque básicamente lo que pasa aquí en Guatemala es que la democracia cristiana presentó, desde 2 años antes de la elección, desde el año 72, presentó una serie de candidatos y todos se los vetaban. Efraín Ríos Montt, que era un joven oficial que no tenía una ideología definida para ese momento, al ser militar y al ser joven y al no venir de la Politécnica, pues la democracia cristiana pensó, bueno, este puede ser la famosa teoría del candidato potable, ¿no? Ajá. Que eso se maneja mucho en la teoría de las transiciones. Entonces, la famosa tesis del candidato potable, a la que la coalición dominante efectivamente no se sentiría tan incómoda haciendo un traspaso de mando. Entonces, otras similitudes son todas las dificultades que les pone el poder a la democracia cristiana para constituir el Frente Nacional de Oposición, porque la democracia cristiana se une con el FUR, que era un partido, entiendo, como el socialdemócrata, y hacen el FNO e intentan constituir la plataforma y les ponen 1001 trabas, por ejemplo, una que apunta por el profesor Carlos Sabino en el tomo 2 de la Historia Silenciada, una que es así totalmente irracional. Sabes que cuando se afilia una persona analfabeta, lo que se pide, creo que todavía al día de hoy, es que ponga la huella digital y se le ponga al lado que es analfabeta. Sí. Bueno, en ese momento no se les acepta la creación de la plataforma, porque en vez de decir analfabeto, tenía que decir persona que no sabe leer y escribir, y por eso les rechazan, o sea, les pusieron 1000 trabas, ¿no? De hecho, hay un texto que luego después del fraude del 74, de un dirigente de la democracia cristiana, apellido Varillas, que lo estaba leyendo, se llama La democracia cristiana guatemalteca frente al ejército. Ajá. Y él prácticamente lo que dice ahí en ese escrito es lo mismo que dice María Corina Machado ahorita en Venezuela, y lo que decimos en la oposición democrática venezolana. O sea, había unas reglas de juego amañadas, había un tablero de juego que no era justo, y superamos todas las trabas que nos pusieron. Sabíamos que el tablero estaba amañado, y aún así les ganamos. Y aún así se robaron las elecciones, ¿no? Entonces hay similitudes, pues, interesantes allí. No, y totalmente. Y me parece fascinante cómo hay cosas que, bueno,
Yo esto siempre lo hablo cuando hablo con personas de otros países, que uno se ensimisma tanto en su país que cree que hay fenómenos que son muy únicos, ¿no? Como tú decías o hablabas de estos requisitos que no tienen ningún sentido y que incluso hasta el día de hoy los vemos, solo que aparentemente ya no tienen tanto poder como lo tuvieron en el 74, pero uno dice, bueno, sí, es que eso es porque el Huizache, Chapín, Leguleyo, que pone sus propias reglas del juego y las amaña y demás, pero luego abrís y ves que estos son fenómenos que se repiten en otras latitudes también, o sea, y en tu caso de Venezuela. Es decir... Bueno, y un dato interesante que me encontré es que, por ejemplo, la justificación por parte del poder para poner toda esa serie de trabas a la democracia cristiana van a venir de la mano de Mario Sandoval Alarcón, que en ese momento era el presidente del Congreso saliente, iba a ser el vicepresidenciable, o sea, el vicepresidente de Shell. Y cuando le preguntan como que, bueno, ¿por qué les ponen tantas trabas a la ADC? Y él básicamente justifica como una especie de profilaxis del sistema político. Dice, bueno, es que es la forma de sacar como elementos radicales del sistema, ¿no? O sea, elementos radicales que puedan perturbar el sistema político. Eso lo dice, sale escrito en el tomo 2 de Sabino de la Historia Silenciada. Y si están planificando un evento especial y quieren sorprender a todos sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienen que buscar porque ahí está Cocina y Más. Ellos se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos, se adaptan a los gustos y necesidades específicas, desde una boda elegante o una reunión corporativa o una fiesta íntima. Ellos cuentan con servicio completo o también está la opción de entrega de alimentos y van a hacer que su evento sea inolvidable. Así que hagan de su propio evento una experiencia gastronómica extraordinaria con Cocina y Más. Pueden escribirles al WhatsApp 5923-9198, 5923-9198 para obtener más información y para reservar su fecha. No esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más Catering. O sea, no es que estoy aquí hablando yo desde la, no sé, desde la ultra izquierda, no. Ajá. Ahí búsquenlo. Está ahí. O sea, algo abiertamente antidemocrático, pa. Sí, no, increíble. Y me llama la atención justo esto, como que cómo va haciendo eco, como que si hubiera un manual o un método de fraude electoral, cómo consolidarlo, ¿no? Y luego te iba a preguntar ¿cómo llegó Venezuela hasta aquí? O sea, yo sé que esto es una pregunta muy amplia, pero digamos, llegar al punto de cooptación de todos los poderes, eliminación de frenos y contrapesos, porque, digamos, para que se salgan con la suya así a ese nivel, que como bien tú dijiste, que a pesar de que el tablero estaba amañado, de que las reglas no eran claras, que hay unas reglas para unos y otras para otros, básicamente, y a pesar de que así se les ganó, por un margen pues súper amplio y que tienen la evidencia y que la evidencia está publicada y a pesar de eso es como, bueno, no, igual sigue Maduro, lo siento. ¿Cómo se llega a ese nivel donde hay tal cooptación del poder que por mucho que hagas las cosas, igual no se logra prosperar, digamos, o sea, no se logra salir del régimen? Bueno, es que, o sea, son 26 años, van para 27, creo. Entonces, en 26 años ha pasado de todo, o sea, de todo, y el régimen, primero con Chávez y después con Maduro, ha pasado por distintas fases. Entonces, yo podría decir que hubo una primera fase de consolidación que va como desde el 99 hasta el 2006, donde todavía, digamos, habían espacios para que la sociedad civil se expresara, para que los partidos políticos de oposición se organizaran. Bueno, no sé, en ese momento yo no revisaba el índice de The Economist, pero, o sea, no era un sistema autoritario abiertamente. Los partidos políticos podían operar, etcétera, y ya a partir de 2006 en adelante empieza ya una fase fuerte de autocratización, donde ya se cierran medios de comunicación,
donde ya, digamos, hay una proyección internacional, empieza ya el tema del socialismo del siglo XXI en todo el continente, claro, por el tema de los petrodólares, también corresponde ese momento con una época donde el barril de petróleo, el precio estaba por los cielos. Entonces, claro, pero esa proyección internacional tan fuerte que empieza a tener el régimen venezolano venía porque ya adentro se habían consolidado y ya habían acabado. Imagínate, fue un periodo de 7 años, se tardaron 7 años en demoler todos los anticuerpos y todas las organizaciones, instituciones que de alguna forma podían hacerle contrapeso. Estoy hablando Tribunal Supremo de Justicia, Poder Judicial. Estoy hablando, por ejemplo, cosas como que, no sé, el Banco Central, las universidades autónomas. Imagínate cualquier instancia de la sociedad civil, se tardaron 7 años en irlas demoliendo. Bueno, lo más importante, PDVSA, que es la estatal petrolera. Ya para ese momento también estaba tomada. Entonces, y ya luego, a partir de 2014, Chávez se muere en 2013 y Maduro entra en 2013, pero yo lo ubico más o menos en febrero de 2014, cuando ya empieza un autoritarismo, o sea, en los últimos 11 años, un autoritarismo ya hegemónico, pues de características, porque digamos, si nos ponemos aquí exquisitos con las categorías de ciencia política, vamos a nerdear. Durante Chávez, o sea, la categoría podía ser y todavía se manejaba autoritarismo competitivo. Chávez era un tipo pues tremendamente popular, era un líder carismático, populista, que despertaba las emociones de la gente. Entonces, en algún punto llegó a tener 70% de aprobación. Bueno, hoy en día vemos Bukele que tiene 90% de aprobación, o sea, pero en ese momento alguien en la región que tuviera 66, 70% de aprobación era impresionante. Entonces, todavía en ese momento era un autoritarismo competitivo. Sí, había ventajismo electoral, pero digamos, la renta petrolera y el carisma de Chávez, pues era un sistema autoritario donde se cerraban medios de comunicación, donde empezaron en ese momento a haber ciertos presos políticos como puntuales, pero, digamos, todavía habían ciertos espacios. Ya de 2014 para acá, con Maduro, que o sea que ese señor es una papa, o sea, creo que no lo traga ni su mujer, ya estamos como que en un autoritarismo abierto, ¿no? Hegemónico, consolidado, o sea, donde cada vez se cierran más los espacios y hasta ahorita que estamos en un punto ya galvanizados completamente, ¿no? Sí, porque digamos para sobrevivir esa transición tras la muerte de Chávez a Maduro y mantenerla, hacerlo sostenible, no, o sea, no había otra posibilidad más que... Sí, que Chávez mantenía la hegemonía a base de renta petrolera y a base de su carisma. Con Maduro también la mala suerte de que caen los precios de las materias primas. Sí. O sea, concuerda con ese momento. Entonces, precio del petróleo por los suelos y cero carisma. O sea, lo único que le queda a Maduro es la represión, ¿no? Sí. Y ahora que mencionabas el populismo como puerta de entrada, digamos, para este fenómeno, yo creo que cada vez más se ve como una oleada populista, cada una con su sabor. No sé, quizá en el caso de Chávez era un populismo de izquierda, pero cada vez más vemos populismos de derecha. Yo creo que quizá el primero en dar como esos pasos hacia el populismo de la derecha habrá sido un Berlusconi, digo yo, por ahí. Pero luego aquí en América Latina, pues lo vimos en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, y así ha ido escalando y subiendo, pues, estos regímenes populistas. Yo me atrevo a decir que Donald Trump definitivamente también tiene como su color de populismo. ¿Qué tanto es esto
similar a lo que sucedió en Venezuela a inicios con Chávez? ¿O te atreverías a decir que son fenómenos distintos? O sea, tendrán Bueno, un poquito de contagio de te ahí. cuento que cuando yo me meto en estas taxonomías siempre me meto en problemas porque, o sea, hay gente que le gustan, hay gente que no. Sí. O sea, entonces, por ejemplo, hace poco, bueno, el año pasado estuve en un foro donde el tema era este. Estuve con un escritor argentino que se llama Diego Fonseca, que ha escrito sobre el populismo, y bueno, a nadie le gustó nada lo que yo dije. Entonces, probablemente ahí en los comentarios van a decir, bueno, esta que empezó tan bien y terminó. Yo lo que, digamos, yo como clasifico esto que estamos viviendo ahorita, yo siempre tengo una frase que es como de chiste, jocosa, que digo, bueno, los venezolanos venimos del futuro. ¿Y en qué contexto lo digo? Porque Chávez, o sea, el fenómeno Chávez en Venezuela fue, digamos, el síntoma visible de una molestia, de un cansancio hacia, o sea, si tuvieras aquí a un chavista te diría, ante las medidas neoliberales del consenso de Washington y del FMI. O sea, ya ahí había una molestia hacia la globalización y cierta democracia liberal que empieza a partir del año 89, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Y en qué categoría yo los encierro a todos esos que has mencionado, incluido Chávez, dentro de la categoría de los iliberalismos. Entonces, en el caso de nosotros los venezolanos, ese iliberalismo empezó primero. Empezó, digamos, ya en los estertores del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y ahorita, digamos, ya estamos viendo en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, etcétera, cómo empiezan esos movimientos iliberales que, como tú dices, son como bien sociológicos. Sí. O sea, en cada país tiene una manifestación distinta, claro, pero empiezan esos movimientos iliberales básicamente con las mismas quejas, la globalización, la democracia liberal, etcétera. Ahí es donde, digamos, se dan la mano. ¿En qué otra cosa se dan la mano? Bueno, en el desmontaje de básicamente toda una serie de instituciones, por así decirlo, que, o sea, que vienen de la democracia liberal porque no les gusta. O sea, básicamente la cruzada es contra el orden democrático liberal que se abre al mundo en la posguerra, o sea, después de 1945. Lo que estamos viendo es el desmontaje de ese mundo que hemos vivido en los últimos 80 años. Entonces, a nosotros desafortunadamente nos vino primero, pero ahorita estamos viendo cómo en cada rincón del mundo surgen movimientos antiglobalización, antiliberales, etcétera. Y que van eliminando los frenos y contrapesos. O sea, al final el resultado termina siendo algún tipo de autoritarismo, digamos. O sea, no sé todavía si ese va a ser el resultado en Argentina, en El Salvador, en Estados Unidos. Pero sí se ve como poco a poco van dando esos pasos hacia eliminar esos frenos, esos contrapesos, ese equilibrio de poder para ir concentrándolo en la figura carismática que es la que está en el centro. Claro, porque también todos estos iliberalismos parten de la premisa de que es que es muy raro, porque yo digo que es como un discurso medio esquizofrénico, ¿no? O sea, porque básicamente disgusta la corrupción, todos los gobiernos son corruptos, hay que bajar el tema del gasto público, hay una fijación fuerte con el tema del gasto público, que ojo, yo como liberal, o sea, yo me considero liberal, yo sí entiendo que los estados de bienestar al estilo europeo, en este tipo de países como América Latina, traen muchos problemas al crecimiento económico porque estos son países, digamos, pobres, etcétera. O sea, yo puedo entender ese argumento técnico, pero
ya digamos desmontar seguridad social, desmontar educación, o sea, jubilaciones, desmontar una serie de cosas que, digamos, bajo el pretexto de hay que hacerlo eficiente, o sea, yo veo que ese discurso es un poquito peligroso porque lo que estamos haciendo, y ahí yo soy liberal, pero también soy beberiana. O sea, también si nos pasamos mucho desmontando la burocracia, digamos, la burocracia técnica, etcétera, quedamos es con el poder discrecional completamente, o sea, en términos ya que me gustan más de la filosofía política, schmittianos, o sea, quedamos con la decisión desnuda del príncipe, quedamos con la decisión desnuda del monarca. Entonces, o sea, ¿qué queremos terminar todos en monarquías absolutas otra vez? ¿Será? Sí. No sé, claro, una monarquía absoluta es buenísima porque ya no tienes que sostener una burocracia técnica, etcétera, pero tienes el problema de la decisión absoluta del monarca, que todo pasa por él. O sea, el poder entonces se convierte en un manejo personalista completamente. Entonces, ¿volveremos a eso? No lo sé. Sí, como estar a merced del capricho de esa persona que es la que ostenta el poder en el autoritarismo y que encima de todo sacarla de ahí es un problema. O sea, claro, porque si no tienes ciertos cuadros medios y profesionales en el Estado, ¿quién te media, digamos, con la decisión arbitraria y desinformada del gobernante, del príncipe? Digamos, si nos toca un buen gobernante, pues bien, o sea, qué chévere, qué chilero. Pero, ajá, y si nos toca no voy a decir nombres. Cada quien que se imagine en su cabeza. No, pero y además que cambian también. O sea, no es como que una persona vaya a ser buena toda su vida. Entonces, yo sí, o sea, yo sí estoy a favor de hacer los estados más eficientes. O sea, yo sí estoy a favor de que el Estado no impida un crecimiento económico, pero nosotros en Venezuela tenemos un dicho, o sea, así, ni tan calvo ni con 2 pelucas, pues, o sea, tampoco te pases. Sí, y ahora volviendo a Venezuela, aprovechamos el dicho para volver a Venezuela y a Venezuela hoy. Me dijiste que varios están en el exilio, varios están presos, y tenés una oposición que ya está desarticulada y desmoralizada. ¿Cuál es entonces la condición de vida ahorita? O sea, ¿quiénes sobreviven en Venezuela y cómo? Y luego todo el fenómeno migratorio. Digamos, naturalmente, pues ese es el resultado, ¿no? De un autoritarismo, que toda la gente que no se cuadra o se alinea con los caprichos de este autoritario, pues prefiere salir y algunos salen pero en muy ningún bien. lado nos quieren. Bueno, no, aquí en Guatemala, sí, gracias a Dios, a mí me han tratado súper bien, pero en Estados Unidos estamos viendo cómo a los venezolanos los están deportando sin ningún debido proceso, los están mandando casi que a campos de concentración. Es una cosa sin verificar antecedentes ni nada, es una cosa dantesca, ¿no? No, y lo peor es que lo usan como espectáculo electoral, bueno, no sé si viste política, a la señora, la de Homeland Security, la semana pasada en El Salvador, así con gente así enjaulada, es que es algo dantesco. O sea, cuando tú y yo estábamos estudiando en la U hace 10 años, tú peor ciencias políticas. Bueno, yo historia, o sea, y nos hubiesen dicho hace 10 años que íbamos a ver estas imágenes, o sea, yo me hubiese reído encima. Además que yo estudié en un momento político, creo que pareció a ti, o sea, de las primaveras árabes y todo, o sea, claro. Era más bien una idea optimista de que, la democracia liberal está llegando a todo el mundo, la gente está luchando, o sea, nadie nunca pensó que íbamos a ver este tipo de cosas. Entonces, o sea, el panorama, digamos, dentro de Venezuela es desolador porque, y la gente está muy desesperanzada porque básicamente dicen, bueno, ok, nos robaron la elección. Ya nos quedamos así, nos quedamos robados, nos quedamos sin el teléfono, pues. Nos robaron, ya. Luego,
queremos emigrar, no podemos, porque bueno, nos deportan. Ahorita, digamos, ese es el caso de Estados Unidos, pero ahorita en Ecuador, donde hay también una población considerable de venezolanos, el discurso de la candidata de Correa es que ella apenas llegue al poder va a hacer exactamente lo mismo que Trump y va a empezar a deportar a todos los venezolanos. Sí. Entonces, o sea, en ningún lado nos quieren y de paso, con toda esta locura de Trump, de los aranceles y todo, Maduro acaba de anunciar hace 2 días emergencia económica, o sea, que vienen otra vez los controles de precios, que viene otra vez la inflación, la crisis humanitaria que ya vivimos nosotros en Venezuela entre 2016 y 2017, perdón. Entonces, la gente dice, o sea, no tenemos, o sea, tengo es la expresión en inglés en la cabeza, o sea, es como give me a break, pues, o sea, no, o sea, en la política nos hacen fraude. No podemos emigrar y si decidimos quedarnos aquí y emprender no podemos prosperar porque, bueno, las medidas económicas son draconianas. Entonces, o sea, ¿qué hacemos? Lo que yo digo, ¿qué hacemos los venezolanos? ¿Nos suicidamos en masa todos? No sé, o sea, no sé. Ay, no. No, y qué terrible, porque, bueno, yo creo que aquí en Guatemala las personas que tenemos, pues, la fortuna de conocer a algunos venezolanos, vemos que son una gente que sí están, pues, más que dispuestas a ser personas productivas, a emprender, como tú bien decías. Es decir, Venezuela venía de tener unas industrias monumentales. Yo me recuerdo la industria, bueno, hablando así como de show business, viendo las luces y demás, como industrias así como de doblaje, de producción, sí, en etcétera. La parte de la industria del entretenimiento, sí. Sí, o sea, digamos, yo aquí en Guatemala de verdad que tengo 7 años, voy para 8 años aquí, o sea, y de verdad que no me puedo quejar. Guatemala conmigo se ha portado excelente. Pero la realidad es que cada país es soberano, cada país tiene control de sus fronteras y también si un país... Esa es otra cosa también. Si todos los países tienen derecho a controlar sus fronteras y tienen derecho a controlar quiénes entran y quiénes no. O sea, eso es una realidad. El tema es, bueno, la estigmatización que hay detrás de todo eso, ¿no? Que sí es bien fuerte, ¿no? O sea, básicamente los testimonios que se tienen en los medios de comunicación es que hay gente que porque tiene un tatuaje o porque tiene cierto color de piel o cierto fenotipo, ya les hacen como un profiling, que eso no es nuevo en Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos eso tiene una historia, pero le hacen como un profiling y los deportan, ¿no? Sí, no, y volviendo a esa escena de pesadilla, ¿no? En el Secot del Salvador, donde la persona de Homeland Security básicamente usó personas, como que si fuera su escenografía, ¿no? Sí. Yo no sé si así viven en el Secot sin camisa, o si ella pidió para aumentar el drama que se quitaran la camisa y que estuvieran semidesnudos, mostrando sus tatuajes rapados, amontonados uno encima del otro, para decir como... No solo era como una amenaza o algún tipo de advertencia para evitar que la gente migrara a Estados Unidos, sino encima como para su electorado, ¿no? O sea, ese mensaje para esa otra audiencia, como diciendo, miren, les cumplimos y los migrantes que equivalen a criminales los vamos a mandar a estos, básicamente, campos de concentración, campos de tortura, ¿no? Sí, me parece una escena terrorífica que demuestra también qué es lo que hace esta gente cuando llega al poder. O sea, de nuevo, estos populismos o estos iliberalismos, como tú les llamaste, cómo usan el poder de una forma totalmente arbitraria, sin importarle, pues, todo el tema de derechos humanos y demás. Porque, como bien decías, es gente que sin un debido proceso se le deportó.
Incluso yo creo que sin avisarle a sus familiares. Y no, muchos se enteraron porque cuando salen las fotos en los medios de comunicación, la gente reconocía a un familiar. Así fue que se enteraron. Y al día de hoy, muchas familias ni siquiera pueden ver digamos, a la persona que tienen detenida, no los han podido ver ni siquiera. Sí. Lo cual es un derecho humano básico, así seas un privado de libertad. ¿Y cómo se ponen en condiciones vulnerables? Porque, como tú bien decías, o sea, están arrinconados, quieren salir, ni modo, a merced del Tren de Aragua, y estos regímenes lo que hacen es propiciar esas condiciones vulnerables que hacen que la gente tome decisiones extremas de las que siempre va a haber gente que se va a aprovechar. Yo creo que aquí hay un montón de lecciones que se pueden extraer, sí, lamentablemente a costas de un pueblo, ¿verdad? Pero, sí. Pero hay muchas Pero está lecciones, bien, o sea, ¿no? Yo creo que, digamos, cualquier cosa que uno pueda pensar para sobrellevar mejor todo, ¿no? Aunque yo ya tengo, o sea, ya esto es un régimen que tiene 26 años, ¿no? Si yo dejara que me afectara tanto emocionalmente, pues, digamos, hubiese hecho rico a varios psicólogos, pero lo que a mí me gusta pensar es que, digamos, si este es un caso que, digamos, que a otro país o a otra nación o a otra sociedad le enseña lo que no se debe permitir en política, yo me doy, o sea, ese es mi propósito de vida, o sea, dar testimonio de lo que ha sido mi historia de mi país y personal para que no se repita otra vez, ¿no? No, sí, definitivamente. Yo creo que haces bien al hacer esto porque es que ¿qué más te queda, no? O sea, no te puedes rendir. Bueno, lo que más me queda, o sea, Guate, ¿no? O sea, Guate es mi casa ahorita y no me pienso ir pronto o por lo pronto. Entonces, digamos, lo que me queda es eso, digamos, a quien quiera escuchar mi historia, a cualquier chapín que quiera escuchar mi historia, yo estoy abierta a todo precisamente para hacer ese faro de advertencia, digamos, ese faro de advertencia para que no se repitan, para que sepamos identificar ciertas cosas y no... Sí. No, ciertas red flags. Si hay alertas, si hay alarmas, y si hay cosas que se repiten, como bien decías, ¿no? O sea, hay cosas que son síntomas que se ven en otros lugares. Yo ahorita, escuchándote, una de las lecciones que por lo menos a mí me queda es que nadie nos va a salvar. Es que cuántas oportunidades hubo para que algún otro país, alguna institución de, no sé, de derechos humanos o algún tipo como, no sé, la ONU o qué sé yo, interviniera y dijera, bueno, hasta aquí y no, Venezuela tiene que ser una democracia libre. O sea, oportunidades ha habido desde la muerte de Chávez, los fraudes electorales, etcétera, y nadie llegó a salvarles. Digamos, como exactamente, o sea, la ayuda no va a venir de afuera, porque bueno, o sea, cuando hay un problema en tu casa, si hay una filtración en la pared de tu casa o lo que sea, tú eres la que lo tiene que arreglar, pues no va a venir tu vecino ni va a venir la junta de condominio a arreglarte tu pared. Entonces, o sea, digamos, yo no creo en soluciones de afuera. Esas teorías de, no sé, la embajada nos va a salvar, no sé, el Departamento de Estado nos va a salvar. La CIDH nos va a salvar, la ONU nos va a salvar. O sea, nunca las he creído porque, o sea, precisamente porque en Venezuela nunca, o sea, no han tampoco la vía radical y no sé, o sea, vuelvo a traer a colación el ejemplo de aquí de Guatemala del 74, que lo sigo estudiando. Una de las cosas que pasa con el fraude que hubo aquí en el 74 es que la tesis de la lucha armada sube en su popularidad. Porque el tema de que se robaran las elecciones del 74 le da... O
sea, la guerrilla dice, ¿vieron? Que por las buenas no salieron. Entonces aquí lo que queda, si no salen por las buenas, van a salir por las malas. Entonces aquí lo que queda, aquí dictadura no sale con votos. Dictadura no sale con votos, que eso es algo que se repite hoy en día mucho en Venezuela. Sí. Estos no van a salir con votos, aquí lo que hay es que irnos a la insurrección armada. Esa fue una tesis que aquí en Guatemala se manejó después. Y que sí, tampoco con la lucha armada se logró una transición a la democracia aquí en Guatemala. Aquí la apertura democrática se va a dar 10 años después de ese fraude por otras razones internas del ejército. Exacto. Porque hubo un relevo generacional en el ejército, digamos, ya los viejos militares de la liberación de finales de los 50, 60 ya estaban todos viejos, se habían muerto, y llega una nueva generación de oficiales, entre los que estaba Ríos Montt, por cierto, pero ya convertido en caudillo, ya hecho caudillo, y otra ala más institucional, Mejía Vítores, Héctor Gramajo, que son, digamos, por donde se decanta el sistema hacia hacer ciertas aperturas. Esa es una lección que nosotros como venezolanos deberíamos tomar de la historia. O sea, tampoco las aventuras armadas funcionaron. Entonces, digamos, en esa disyuntiva estamos nosotros. Si mi propósito de vida es, si yo logro que, digamos, en el lugar donde estoy, que en este caso es Guatemala, la gente aprenda unas ciertas lecciones, y en Venezuela también aprender de otros casos de la historia, como este del 74 aquí, donde la salida armada tampoco llevó a nada, y en el caso, por ejemplo, de aquí del 74, esos fueron los peores años de la lucha armada. Sí. La década del 70 fue terrible, y aún así no se logró una transición. O sea, la apertura se va a dar por otras razones después. Entonces, esas lecciones sí nos sirven a nosotros en Venezuela, ahorita que precisamente en esas divisiones estratégicas que te comenté que hay en la oposición, nos sirven también esos ejemplos de la historia para saber por dónde no es. O sea, y definitivamente una salida así express de 3 loquitos lanzando tiros o poniendo bombas o algo, definitivamente no es por ahí. Sí, no, y sobre todo porque el costo es enorme. Digamos, no solo no se logra la transición, sino que queda ese daño en el tejido social, que encima de todo, bueno, en el caso muy de Guatemala no se trabajó y aún persiste, y hay heridas abiertas y no hubo procesos ni de pacificación ni de sanación como en otras latitudes donde hubo también conflictos internos. Aquí no hay eso. Y hasta el día de hoy ves, pues, reaccionarios de ese movimiento que por mucho que ya haya habido cambio generacional, siguen afectando hoy día lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, 26 años después, y ya ha habido cambio generacional. ¿Cómo ves en las juventudes, digamos? ¿Qué les queda? ¿Habrá algún tipo de esperanza en el cambio generacional allá en Venezuela o no tanto? Bueno, la juventud está un poco dividida porque muchos jóvenes se han ido, muchos jóvenes son parte de la diáspora. Porque la diáspora además digamos, era nuestro bono generacional, nuestro bono demográfico. O sea, es muy raro porque Venezuela, su bono demográfico está haciendo crecer la economía de otros países. O sea, y Venezuela, digamos, estamos hablando de que son 8 millones de personas. Entonces, un bono demográfico que Venezuela hubiese podido aprovechar en crecimiento, etcétera, en un país normal, pues bueno, gracias a una cúpula autoritaria, pues lo están aprovechando otros países, ¿no? Entonces, digamos, hay una parte de la juventud que está en la diáspora, que está trabajando, estudiando como puede, y que tiene deseo de regresar, digamos, apenas
hayan condiciones políticas para ello. Y luego hay gente, jóvenes que están dentro de Venezuela, digamos que tienen otro tipo de mentalidad, crecieron en el chavismo, crecieron con ese estado de cosas y están como más enfocados en emprender, en temas económicos. O sea, lo político Claro. no es una variable. Y bueno, también siempre que creo que se parece mucho también a la juventud guatemalteca, la grandísima mayoría quiere emigrar. Sí, y es que yo creo que los valores democráticos es algo que se trabaja y que se aprende y a lo que hay que dedicarle tiempo. Y si estás sobreviviendo económicamente y quieres prosperar, o sea, mientras más te dediques a tu propia prosperidad económica, menos tiempo le vas a dedicar a ese cultivar los valores políticos, democráticos, cívicos, etcétera. Sí, estás pendiente del día a día, digamos, depende tus condiciones, ¿no? O sea, algunos tienen una vida muy precaria y están pendientes del día a día, otros tienen un poco más posibilidades porque sus familias tienen empresas, negocios, etcétera, y dicen, bueno, o sea, yo no me puedo echar a morir porque X o Y esté sentado en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno. O sea, Claro. tengo que echar para adelante y, digamos, esa es una posición que yo no critico tampoco porque, digamos, cuando tienes que pagar planilla y hay gente que depende de lo que tú produces, etcétera, pues es mejor ser obediente y aceptar esas condiciones, pero bueno. Y bueno, ya para ir cerrando de estas lecciones, ¿hay alguna que quisieras resaltar? Digamos, ¿qué podemos aprender del caso venezolano? Bueno, tal vez una lección es que no hay salidas fáciles, no hay soluciones fáciles. Cuando sea época electoral y usted vea que cierto candidato o candidata le promete una solución así, una varita mágica y que, o sea, el día después, no sé, vamos a hacer Suiza, pues ahí hay un indicador bastante probable, ahí hay una red flag bastante probable de que sea una opción populista que, digamos, que no va a ser algo bueno, no va a ser el bien dentro del sistema. Sí. Digamos, esos discursos como revanchistas también, o sea, vamos a vengar, no sé, porque también nos ultrajaron, nos victimizaron, etcétera, y de aquí vamos a vengar a todos los que nos han perjudicado, también son discursos tremendamente peligrosos en una democracia, ¿no? Yo también les huiría a ese tipo de discurso. O sea, cualquiera que prometa una solución fácil a un problema complejo, cualquiera que tenga, digamos, cierta inclinación mesiánica, los problemas solo los puedo resolver yo. Sí, pues. Nadie más, o sea, yo soy El indicado. El llamado, porque nadie más puede resolverlo, solo yo. O el discurso de, bueno, o sea, nos vejaron, nos ultrajaron, nos pisotearon y este va a ser la oportunidad para vengar, no sé, los vengadores tampoco. O sea, yo me alejaría de todo ese tipo de discurso. Digamos, yo soy bien aburrida en política, pero creo que es porque, digamos, es el trauma, es el trauma hablando, pero sí, o sea, alguien que hable con la verdad, que no prometa el cielo en la tierra, probablemente es la opción que menos daño puede hacer. Sí. Y yo creo que también, o sea, ya que hablas en lenguaje de red flags, así como cuando a uno le dicen como que tu pareja... Perdón. No importa. Que en tu pareja te fijes cómo trata a su mamá, por ejemplo. Y te dicen, si es un red flag, si trata mal a su mamá, te va a tratar mal a ti. Sí, cuando está en el restaurante y maltrata al mesonero, meseros, claro. Es un red flag, sí. Sí, y aquí yo diría como sería como, en vez de si trata mal a su mamá, si trata mal a las instituciones. O sea, así como está dispuesto a irrespetar las instituciones, a mermarlas, a cerrarlas incluso en algunos casos,
así va a tratar a la población eventualmente. O sea, porque ese ir disminuyendo el poder de las diferentes instituciones solo quiere decir que esta persona se va a hacer de ese poder, porque en el poder no hay vacíos, ¿no? Entonces, si se lo está quitando a la institución, se lo va a dar a sí mismo y así es como nacen los Chávez, ¿no? Y los Maduros, es reduciendo el poder que tienen las instituciones y el balance o el equilibrio que existe en una institucionalidad democrática. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, Ale, no sé si hay algo más que quisieras decir. Bueno, no sé, tal vez continuando un poco el tema de mi vida aquí en Guatemala, o sea, de verdad que yo estoy muy contenta aquí, yo amo a Guatemala. En estos que casi 8 años yo he aprendido a amar a este país, estudiando su historia también. Ha sido una forma también de enamorarme de este país, y yo considero muchas veces que los chapines a veces son muy injustos con su propio país. Como que bueno, aquí todo está mal, aquí todo lo que hace Guate es lo que nos sirve, o sea, y yo a veces sí digo como que no, pues, o sea, digamos, he ido a otros países de América Latina y hay cosas aquí en Guatemala, digamos, mucho más, o sea, que se pueden rescatar y que funcionan mejor que en otros países. No el tráfico, por supuesto, no el tráfico. El tráfico no. Pero otras cosas, digamos, la amabilidad del chapín, digamos, la cultura laboral del chapín, son cosas que muchas veces yo siento que los chapines se encierran también como en lo negativo, tampoco caer en un mecanismo de defensa de todo es positivo, no. Yo no soy ese tipo de persona, pero a veces digo así como que me gustaría que valoraran más ciertas cosas, ¿no? Sí, hacer como un balance más justo. Sí, y fijarse, voltear a ver las lecciones de otros países. Correcto, para evitar que pasen no estamos aquí. tan mal, o sea, si comparamos, bueno, por lo menos con Venezuela, no estamos tan mal aquí. Pues muchas gracias, Ale, por la conversación, por la información que nos trajiste. Yo sí tenía en mente hace ratos que me quería poner al día de Venezuela, qué está pasando. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar conmigo hoy y nos vemos en una próxima. Y gracias a la audiencia también por la compañía.